Aleluya. Aleluya. Éxodo, el capítulo 7, versículo 8 al 13. Gloria al Señor. ¿Listos? Amén. Le damos lectura a la santa y bendita palabra del Señor de la manera que está escrita. Amén. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. Amén. Habló Jehová a Moisés y a Aarón, diciendo: si el faraón os responde, mostrad un milagro. Dirás a Aarón: toma tu vara y échala delante del faraón, para que se convierta en una culebra. Fueron pues Moisés y Aarón ante el faraón, e hicieron como lo había mandado Jehová, y echó a Aarón su vara delante del faraón y de sus siervos, y se convirtió en una culebra. El 11. Entonces llamó también el faraón a los sabios y hechiceros, hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos, pues cada uno echó su vara, las cuales se volvieron culebras, pero la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Amén. Oremos. Amado Dios que habitas en gloria, Padre, te damos gracias en este momento por darnos este privilegio, Señor, de poder estar en tu casa, Señor. Muchas gracias. Eterno Salvador, gracias te damos. Oh bendito Salvador, gracias por tu gran amor, por tu infinita misericordia, por habernos guardado, Dios mío, habernos protegido, Señor, de cuantas cosas que quizás ni nos hemos dado cuenta, Dios mío. Pero tu mano de poder, tu mano de amor ha estado presta para guardarnos y librarnos de todo mal. Bendito Salvador, gracias, Señor. Muchas gracias por tus hijos que se han hecho presentes, y los que no han podido, Dios mío, te lo rogamos, Señor eterno, que seas tú quien lo guardes, Señor, y puedan, Dios eterno, permanecer firme para la gloria y la honra de tu nombre. Bendito Salvador, tuya es la gloria, tuya es la honra, bendito Salvador. Te adoramos, Señor, y te bendecimos, Jehová. Aleluya. Alabado sea tu nombre, Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Alabado es el nombre del Señor. Bueno, pues debido a que el tiempo avanza, pues vamos a meditar en este precioso pasaje que hemos tomado en esta preciosa noche, y lo vamos a meditar conforme al tema: los desobedientes, Dios no los escucha. Aleluya. Una vez más, a los desobedientes, Dios no los escucha. Gloria al Señor. Vamos a meditar en este precioso pasaje de la palabra del Señor, amados hermanos, ya que Dios le habló a Moisés y a Aarón. Dios, conociendo la vida y el pensamiento y el temperamento de este hombre llamado Faraón, pero más sin embargo Dios, que había usado los medios dándole una oportunidad al faraón por diferentes medios, pero más sin embargo él no había querido atender la voz de Dios, sino que siempre él trataba de llevar la contraria, la persecución, la desobediencia, y sobre todo contra el pueblo de Israel. Y por lo tanto Dios le dice a Aarón y a Moisés que vayan nuevamente y que hablen con el faraón
y para ver si en esa ocasión este hombre logra entender, para ver si logra recapacitar de toda la rebeldía que él tenía a Dios conscientemente. Él ya no había hablado, no solo por una y otra vez, sino que él ya sabía que este hombre, este rey, este faraón, no iba a entender, a pesar de todo lo que se había mostrado, lo que había visto, pero más sin embargo su corazón cada vez y cada día se ponía más rebelde. Pero Dios envía a Moisés y a Aarón, y ahora los envía para que muestren delante de él un milagro muy grande, para ver si así él creía. Aleluya. Porque ahora dice que entonces van obedientemente Moisés y Aarón, y ahora dice que se presentan delante de él, y ahora le dice que descienda su vara. Moisés le habla a Aarón y le dice que descienda su vara, y en ese momento que la desciende, ahora ¿qué sucede? Se convierte en una culebra. Ahí precisamente estaba el faraón y él estaba viendo, pero todo lo contrario, a él no le dio ni tos, como decimos nosotros, ni gripe. Él dice que le dio lo mismo ver lo que pasó, y él dijo: yo también lo puedo hacer. Y ahora, pero hay algo muy interesante, amados hermanos, que Moisés y Aarón, ellos venían obedeciendo la voz de Dios, y en ese momento ellos no necesitaron de más nadie en ese momento. El faraón, dice la palabra del Señor, que llamó a todos los que estaban a su alrededor, y ahora les dice: vamos a hacer esto también nosotros. Y entonces dice que mandó llamar los magos, los adivinos y todos los que estaban a su alcance. Su confianza de él y su capacidad en ese momento quedaba pequeña. Él acudió a otros medios, y entonces él los manda a llamar, y ahora él se queda maravillado, me imagino yo, de ver lo que sucede. Y ahora ¿qué sucede? Dice que también aparecieron serpientes en ese momento. Pero lo maravilloso, amados hermanos, al ver esto es de que él no podía hacer nada por sí solo. ¿Por qué razón? Porque había un corazón duro, había una mentalidad difícil de entender y de doblegarse delante de Dios. Y entonces él tiene que acudir, él tiene que llamar a aquellos personajes, porque ahí estaba su confianza. Moisés todo lo contrario. Moisés su confianza, y Aarón estaba en Dios. Sabía que Dios, amados hermanos, al escuchar la voz, pues Dios no los iba a dejar defraudados. Aleluya. Entonces en ese momento el faraón trae esos personajes, y por supuesto los mejores, entre comillas, los más profesionales. Yo creo que los que cobraban más caro en ese tiempo. Ahí estaba puesta su mirada. Y él se queda perplejo de ver que en la primera ocasión le responde. Él ve lo que él quería, lo que no quería era quedarse avergonzado. Pero algo impresionante sucede ahí, que Aarón dice que al ver entre comillas lo que sucede, el milagro hacia el faraón, entonces ahora le llega su turno a Aarón, y él desciende también su vara. Y ahora dice que ¿qué sucede? Se traga o se come, qué sé yo, lo que sucede en ese momento, todo lo que aquellos magos habían hecho. Yes. Ahora bien, amados hermanos, porque el poder de Dios es grande. Amén. El hombre siempre en esta tierra, cuando no tiene a Dios en su corazón, él tiene la mirada puesta más allá en cosas que no valen la pena, en cosas que no, definitivamente no hay respuesta. Momentáneamente quizás sí, pero al final de cuentas queda en vergüenza. Yes. Y ahora el faraón se da cuenta de lo que sucede, y más sin embargo dice la palabra del Señor, y en el versículo 13 dice que más sin embargo el corazón del faraón se terminó de endurecer más.
a cambio de poder entender lo que había pasado ahí y al ver la grandeza de parte de Dios, que era Dios verdaderamente el que había obrado en ese momento, mas sin embargo él no entiende, él no reconoce, amados hermanos, ¿por qué razón? El faraón, dice la palabra del Señor enseña que a los ojos de todo el pueblo de Egipto, él era un Dios para ellos, con D minúscula. ¿Por qué razón? Porque lo que quería era dominar el pueblo, dominar aquella gente en ese tiempo. Hacía lo que él quería hacer para que ellos doblegaran sus rodillas. Entre comillas, estatuas, imágenes. Pero entre comillas, pero verdaderamente lo que yo entiendo que él quería hacer era que se le diera el honor verdaderamente a él, que él era el poderoso, en otras palabras, para aquella gente. Y entonces por eso dice que él era un gobernador poderoso, él dominaba el mundo entero. Y entonces la gente le tenía miedo, la gente, amados hermanos, tenía respeto. Y ahora por esa razón es que Dios lo confronta a través de Moisés y Aarón. Aleluya. ¿Por qué razón? Porque, amados hermanos, en aquellos tiempos la palabra faraón era un título para aquellos hombres que se creían los grandes superhéroes. Los reyes pudientes en aquella ocasión se les daba ese título para que ellos se sintieran distinguidos y sobresalientes en delante de toda la sociedad. Ahora, amados hermanos, por eso es de que nosotros como seres humanos y como iglesia tenemos que aprender, amados hermanos, que los medios están mayormente hoy en día a cuál mejores para seducir aún a la iglesia. Y por eso es que algunas gentes precisamente quieren creer hasta el no ver el verdadero milagro. La duda lo lleva más allá, y por eso es que algunos dicen que hasta el no ver, no creer. Algunos pues tienen razón. Pero vamos a verlo un poquito más adelante a través de la palabra del Señor. Yo quiero que vayamos al libro de Primera de Samuel. El libro de Primera de Samuel, capítulo 28 y el versículo 8. Aleluya. Primera de Samuel, capítulo 28, 8. Dice la palabra del Señor, amados hermanos, dice, se disfrazó Saúl poniéndose otras que vestiduras o vestimentas, y acompañado por 2 hombres, se llegó de noche a aquella mujer y le dijo: te ruego que me adivines por quién, por el espíritu de adivinación, y hagas venir a quien yo te diga. Primero, dice la palabra del Señor, amados hermanos, que el rey Saúl, en este momento, él estaba ya casi a punto, él estaba consciente de lo que iba a suceder. ¿Por qué razón? Porque él había entendido que le había fallado a Dios. Lo que sucede en este momento es que él no había reconocido su error, pero él se había entendido que le había fallado a Dios desde el momento que Dios le da una orden y que vaya y a destruir aquel pueblo Amalek, y él en ese momento no cumple la voz de Dios. El profeta Samuel lo confronta de una manera tan cercana y seria, mas sin embargo él queda consciente en ese momento. Y ahora ¿qué sucede? Que le empieza y le habla a Samuel y le dice que intermedie el asunto, que hable con Dios por él. Pero más sin embargo, Samuel le habla muy claro
y le dice: tú le has fallado a Dios. Aleluya. Y por esa razón es que Dios no te responde. Por esa razón es que Dios no te escucha. Amados hermanos, es interesante al meditar en esta palabra del Señor, que dice la palabra del Señor que ya Samuel ya había muerto. Y toda la gente lo había sentido, se había dolido de la muerte del profeta Samuel. Ahora, ¿qué sucede? Entonces, amados hermanos, Saúl, él se va después de acudir a Dios, y Dios no le escucha por medio de los profetas. Él le clama a Dios, mas sin embargo Dios tampoco le escucha. Por medio de tantas cosas, él hizo todo a su alcance, mas sin embargo Dios estaba enojado. Aleluya. Entonces llega el momento que el rey Saúl, él se disfrazó. Ahora, ¿por qué razón los reyes en aquel tiempo usaban una vestidura que se distinguía? Una vestidura muy reconocida a distancia. Se podía distinguir que era un rey de aquella nación en aquel tiempo. Entonces ahora él dice, según él muy inteligente, él se disfraza. Yo creo que él se pone la ropa más sencilla para que nadie lo pudiera reconocer. En otras palabras, le daba vergüenza de que dijeran un rey va para un lugar al saber a dónde iba. Y habían quienes ya se habían dado cuenta, porque se lo habían recomendado. Y habían dicho: nosotros sabemos de una mujer, que esa mujer te puede ayudar, te puede decir la verdad, te puede sacar hacia adelante. En otras palabras, él trata de disimular, y luego dice que se va de noche disfrazado, y de noche el asunto estaba arreglado supuestamente. Ahora, ¿por qué razón? Amados hermanos, fíjense que al meditar en esto, siga mi pensamiento de gente que, entre comillas, cristiana, pero ha tenido que ir a consultar a un adivino. Algunos por la esposa que se les ha ido. En alguna ocasión, un joven, él acudió a todo, pero de repente vio que no había respuesta, y se va con un mentiroso de esos adivinos, y le dice: no te preocupes, que mañana a más tardar tu mujer está pidiéndote perdón, y de rodillas. Y hasta la fecha yo creo que la está esperando de rodillas. Y se le olvidó que dependía de un Dios verdadero. Aleluya. Si no era de él, pues era en vano hasta botar las lágrimas. Por alguna razón se le había ido. El asunto es que él se desespera y ve que Dios no le da respuesta. Él se va, y no crea que de gratis. Y él se va y le dice a ese mentiroso, y le dice: mañana más tardar. Y él contento, él no se aguantó con eso, y él lo comentó. Y usted sabe que comentarle a alguien, eso es, olvídese, con 1 o 2 es suficiente para que medio mundo lo sepa. Y aunque no le paguen, riega la publicidad. Y decían: ¿y crees que va a regresar esa mujer? No, dice: sí. ¿Cómo? Si aquel tiene más dinero. Y todos los defectos por ahí que se le iban buscando, y de verdad que nunca regresó. Ahora fíjese bien. Y a veces, amados hermanos, gente que supuestamente cristiana, y lo hace, y piensa que no es malo al final, y dice: no, pues al final pues el Señor lo perdona. Pero mire a ver qué pasó con el rey Saúl. Dice que él se fue, y se fue de noche, y ahora lleva una petición. Entonces él ve que ni por los profetas, ni por nadie, ni los argumentos, ni las luces elubriques le llamaban en ese tiempo, las estrellas pudientes que traían respuesta según para ellos, no la había logrado. Entonces va con esa mujer, y entonces ahora se presenta con un propósito,
y le dice que le haga venir a la persona que él quería. Amados hermanos, un error muy serio y muy grave, amados hermanos, para poder hablar con alguien que ya ha muerto, es algo horroroso, es un pecado fuerte. Yes. Es algo muy tremendo, mayormente la gente que tiene el conocimiento de parte de Dios. Hay gente que todavía, que no tiene el conocimiento de Dios, pues cree y habla día a día con la persona que murió, noche a noche, aunque no me lo crean. ¿O cuántos lo han escuchado? Hablan. Para algunos que esa persona no ha muerto, para ellos que esa persona sigue viviendo, y le tienen un gran respeto y hablan como si estuviera viviendo. Pero entendemos, porque la gente que no conoce de la palabra de Dios, por lo menos no sabe de Dios. Pero al ver este hombre, este rey, él dice que va y le dice que le ruega por el espíritu de adivinación que le haga venir a quien él le diga. Esta mujer, amados hermanos, supuestamente era una mujer profesional en su trabajo. Se la recomendaron y él dijo: ahí está la solución, ahí está la respuesta. Y él va. Y entonces, pero él no se recordaba el daño que él había dicho que había hecho para el tipo de esta gente, que hoy precisamente él se encuentra entre la espada y la pared, y ahora va a preguntarle a ella. Estaba definitivamente prohibido, y toda esa gente delante de los ojos del rey Saúl, para él hubieran sido eliminados. Para él, esa gente pudiera decirle, llegó a tenerle un odio, un enojo a esa gente adivina. Pero llega el momento que él se llega y se presenta delante de una de ellas. Se le olvida lo que él había hablado. Ahora, ¿qué sucede? Y entonces le dice que le ruega que le haga venir a quien él quiere. Y entonces la mujer le respondió: bien sabe lo que Saúl ha hecho, como ha extirpado de la tierra de los evocadores y a los adivinos. Ella no sabía con quién estaba hablando. Ella tenía miedo. En otra palabra le dice: ¿quieres que también a mí me quiten la vida o me maten? Ella estaba preocupada, pero Saúl ahí le hace una promesa. Ella le dice: no te preocupes, que nada te va a pasar. En otras palabras, yo respondo. Y entonces ella hasta ahí todavía no se había dado cuenta con quién hablaba. Pero llega el momento de, por supuesto, que ella sabía hacer su trabajo. Era una mujer preparada en el arte. Entonces ella sabía que iba a tener ganancia en ese momento. Y entonces, ahora, ¿qué sucede? Que entonces, número 2, Primero Saúl se disfraza. Número 2, que a él no le importa, y él le jura por Dios a esta mujer. Una palabra tremenda, que la palabra del Señor dice que no juremos ni por el cielo, ni por la tierra, ni por nada de este mundo. Gente conocedora de la palabra del Señor, para que le crean, hasta el pie levanta un poquito hacia atrás y le dice: por Diosito. Como que si Dios fuera un Diosito chiquitito. Dios es un Dios grande y que se merece respeto. Señor, aleluya. Y no podemos jurar por él. Pero algunos que poquito temor les queda, entonces no juran por Dios y dicen: te juro por mi madrecita.
por mi abuela y saber si cuántos años tiene de estar muerta la abuela. Y sin embargo jura por ella. Y todo aquel que jura es porque está diciendo algo de mentira. Ni él está seguro de lo que está prometiendo ni diciendo. Y por eso es que entonces, para que le crean, empieza a jurar por todo lo que se le viene a la cabeza. Y entonces el rey le juró por el nombre de Jehová. Y él le promete del mal que pudiera venir para aquella mujer, él la iba a defender. Y ella se la cree. Y ella dice, está bien. Y entonces, ahora bien, la mujer le dijo, ¿a quién quieres que yo haga venir? Ahora ella se siente contenta y se siente respaldada porque este hombre le promete que nada le va a suceder a ella. Ahora, ¿qué sucede? Entonces ella empieza a clamar, ella empieza a pedirle a todo lo que ella tenía ahí. Y en ese momento, dice la palabra del Señor aquí, que en ese momento ella soltó un gran grito. En otras palabras, se espantó de lo que ella pudo ver y de lo que pudo escuchar en ese momento. Y Saúl está ahí atento. Saúl está ahí cerquita. Y entonces, y ella le dice, ¿por qué? En otras palabras, ¿por qué me has mentido? Tú eres Saúl. Ahí ella lo reconoce. Amados hermanos, miren qué interesante. Cuando nosotros como humanos y como iglesia, como creyentes, queremos mentir, aún y al mismo diablo podemos engañarlo, y cuanto más a Dios. Cuando nosotros no hablamos la realidad, y cuando nosotros andamos haciendo lo que a Dios no le agrada, Dios se está dando cuenta. Ahora, ¿qué sucede? Ella dice que ve la apariencia de un personaje que baja de arriba hacia abajo, y ella lo ve con la apariencia de un hombre o de un anciano colmado de años. Y ella se estremece en ese momento. Y ella, por eso es que ella tuvo razón de quizás de gritar, o de qué sé yo cuánto más pudo haber hecho. Pero en ese momento, cuando ve la apariencia de aquel personaje, entonces ella se queda asombrada. Y entonces le reclama a Saúl y le dice, ¿por qué me has engañado? En otras palabras, ella quería que le dijera quién era el que le estaba pidiendo ese trabajo. Y ella se queda estremecida en ese momento. Y ella le pregunta, ¿qué has visto? Él le pregunta, ¿qué has visto? Y entonces ella le dice, yo veo un anciano, le da las características. Entonces Saúl en ese momento se queda atento, se queda perplejo en ese momento. Entonces, amados hermanos, ¿qué hace él? Dice la palabra del Señor que le dice, ¿cuál es su forma? Le preguntó él. Un hombre anciano viene cubierto de un manto, respondió ella. Comprendió Saúl que era ¿quién? Samuel. ¿Quién era Samuel? ¿Y qué había sucedido anteriormente con Samuel? ¿Qué había sucedido? Había muerto. Hasta ahorita vamos empezando el mensaje. Había muerto. Ahora bien, prepárese desde ya. Ahora, ¿qué sucede? Comprendió que era ¿quién? Samuel. Ahora, ¿qué hace él? Sí, aunque demasiado tarde, el rey Saúl, pero en ese momento dice que cayó postrado en tierra. Se postró en tierra. Y ahora, cuando cae en tierra, hizo una gran reverencia ¿a quién? A Samuel. En ese momento, él piensa
que su actitud en ese momento va a tener una solución. A veces, hermano, es demasiado tarde. Cuando a Dios se enoja, no es fácil para hacerlo recapacitar. Porque Dios se duele después de hacernos a su propia imagen y semejanza. Y después de que el hombre, dotado de tantas cosas, le dé la espalda a Dios, Dios se molesta. Y en ese momento dice que él hace una gran reverencia y se postra en tierra. Y ahora dice que Samuel le contesta y le dice: ¿por qué me has inquietado en este momento? En otras palabras, el profeta Samuel estaba en un lugar tranquilo, en un lugar de paz, en un lugar hermoso. Pero en ese momento le dice: ¿por qué me has inquietado a venir? Y entonces le dice, haciéndome venir, Saúl le responde: estoy angustiado. ¿Por qué le dice estoy angustiado? Pues los filisteos pelean contra mí. Y mi Dios ha apartado de mí y ya no me responde. Saúl, amados hermanos, siendo un rey, era un hombre temeroso. Había sido un hombre respaldado de parte de Dios. Pero cuando Dios le dice que no vaya a tocar lo impuro, no vaya a tocar ningún tesoro, porque eso era anatema delante de Dios, cuando los reyes iban a pelear una batalla y sustraer de los patrimonios de aquella gente, ni para recuerdo era bueno traerlos. Pero Saúl se le olvida, y ahí es donde Dios se airó tremendamente, que no solo trajeron lingotes de oro, no solamente trajeron ganado, no solamente trajeron vacas, sino que también se trae aquel rey también, sin perdonarle la vida. Y entonces ahí Dios se molestó. ¿Y para qué quería ganado Dios? ¿Para qué quería tanto holocausto? Es más, le dijo, es que Dios no se complace de los sacrificios. Dios se complace de un corazón contrito y humillado. Jehová no lo echa fuera. Bendito es el nombre del Señor. Aunque somos pocos, pero déselo fuertes para el Señor. Aleluya, vive Jehová para siempre. Entonces en ese momento él le dice que Jehová ya no me responde. En otras palabras, ahora el profeta Samuel le dice ¿para qué? En otras palabras, no lo describe, pero eso es lo que quiere decir. ¿Para qué me has mandado llamar a mí? Si Dios no te responde, mucho menos yo puedo hacer algo por ti. Entonces dice la palabra del Señor que habla con él y lo amonesta. Nuevamente lo amonesta cara a cara. Habla con él por la desobediencia que había hecho. Y entonces en ese momento le dice que prepárate para la batalla, prepárate para la guerra, que te vas a enfrentar mañana mismo contra los filisteos. Y le dice ahí, y vas a morir. En otras palabras, yo pienso que el rey Saúl en ese momento se conmovió y él dijo, ¿para qué lo mandé llamar? Si esta es la noticia que me ha traído. Amados hermanos, al meditar en esto tremendamente, al pensar en la actitud de este rey, lo que él hace. Por eso es que el apóstol Pablo, él fue claro en una ocasión, él dijo que los que no le crean a la verdad
pues tienen que creer a la mentira. Y aunque le vaya mal y lo pague muy caro. La pregunta es muy importante, amados hermanos, yo creo que usted ya se la hizo. Dice la palabra del Señor que Saúl ya había muerto. Y ahora en este momento sucede algo muy, pero en poca o muy minuciosamente sucede en la palabra del Señor. Pero yo quiero, amados hermanos, que usted también me ayude, porque yo he estado pensando y analizando en este precioso pasaje lo que sucede en ese momento. Qué silencio, bendito Dios. Dios, aleluya. Poderoso. Maravilloso. ¿Qué piensa usted de esta palabra? ¿Qué analiza usted al meditar en esta palabra? Es un pasaje muy conocido, pero a veces nosotros solo decimos: Saúl fue a la divina, y que fue y le adivinó, y a otros hasta le dan palmas a quien le adivinó. Ahora bien, ¿cuál sería la razón por la cual Samuel se presenta en esa ocasión? Yo pienso, hermano, que allí no era Samuel, allí era el mismo enemigo que se había presentado a Saúl, porque como por la Biblia lo dice, verdad, que los muertos pues ya no pueden, ¿me entiendes?, volver. Allí fue un demonio que se hizo pasar por Samuel y habló, verdad, al siervo Saúl. Lo que yo puedo entender es que estaba equivocado, ¿verdad? Lo que él estaba haciendo no estaba bueno. Amén. No ¿Alguien más? Gracias, pastor. Según he oído yo versiones de grandes teólogos, pues siempre va a haber controversia si es Samuel o no es Samuel. Pero mi punto de vista, para mí, era Samuel por lo que le dicta después la profecía que le da, que se preparara para la guerra, porque iba a acontecer lo que Dios había mandado a decir a través de él, ¿verdad? Ahora, como le repito, pues siempre va a haber controversia en el punto de vista. Amén. ¿Alguien más? Sí, sí, hermano, bueno, a mí, ¿verdad? Pues estamos aprendiendo, ¿verdad? Claro que sí, amén. La Biblia nos dice, ¿verdad?, que en Corintios que el diablo se viste como ángel de luz, ¿verdad? Y anteriormente a eso, lo que decía el pastor, ¿verdad?, Jehová mandó que no se invocara, ¿verdad?, a los muertos. Y si nos vamos más allá, ¿verdad?, Lázaro, cuando habla de Lázaro, Jesús, ¿verdad?, dice que hay un abismo que no puede pasar uno ni para un lado ni para el otro. Significa que el que ha partido no puede, ni puede tampoco el que está en el seno de Abraham ir hacia el otro lado. Eso es lo que yo entiendo, ¿verdad? Y muy bueno, está buena la opinión. ¿Alguien más? Tenemos tiempo. Aleluya. Aleluya. Hermano, yo pienso de que como esta mujer siendo bruja, invocó al espíritu de Samuel, ¿no? Y hizo que Samuel le obedeció, pues. O sea, me da a entender entonces que una bruja, un brujo puede invocar un espíritu que sea alguien de Dios. O sea, vamos a llegar hasta ahí, Matela. Gracias. ¿Alguien más? Yo pienso que no era Samuel, porque cuando la palabra de Dios habla de dioses, se refiere a dioses paganos con D minúscula. Cuando la mujer le dijo a Saúl: he visto dioses que suben de la tierra. Entonces, si se refiere que un Dios con D minúscula no puede ser un hijo de Dios, ni un Dios como el Dios que nosotros sabemos. Amén. Supongo. ¿Alguien más?
¿Sí? Diga, hermano. Bueno, yo quiero opinar humildemente porque la verdad que creo que aquí hay buenos predicadores. Pienso que, como dice el pastor, ¿verdad? También puede ser que sea, ¿verdad?, permitido también por Dios que sean espíritus engañosos, ¿verdad? Acuérdese también que cuando el Señor permitió que varios profetas trajeran un espíritu engañoso, entonces puede ser que sí sea Samuel, pero a la vez, ¿verdad?, sea permitido para probar a Saúl. Amén. ¿Alguien más? ¿O cerramos con esto? ¿No? Bueno, gracias, hermanos. Miren, el asunto está, no está difícil para entenderlo. Primero, esta mujer invoca a los espíritus. Ahora bien, entonces, y llama. Ella no sabía a quién iba a llamar, sino que ella cumple con la petición de Saúl. Ahora ahí dice la palabra que fue Samuel, fue el profeta Samuel, que vino. Ahora, y él vino con un solo propósito, de advertir al rey Saúl. Pero fue él, porque si no, un demonio no puede dar una profecía de ese tipo ahí al rey Saúl. Entonces le habla y le dice prepárate, está listo para la guerra y lo vas a pagar caro. Ahora bien, el asunto es, Dios obra con un solo propósito y él sabe por qué lo permitió. Número 2, vino no porque la mujer tuviera poder y autoridad en los espíritus. No fue por eso que vino, sino que Dios permitió. No para que ella hiciera más dinero y tuviera más fama, sino porque Dios permitió que él hablara con el rey Saúl. Entonces no es que la mujer hubiera hecho nombre, es que yo sí me las puedo. Dios dio el permiso. No es que ella pues fuera pudiente. Por eso es de que le habla de esa manera y él habló. En otras palabras, habló, pudieron decirle personal con el rey Saúl. Habló. Y entonces allí es donde él se lamenta de lo que había hecho. Entonces habló con él. Ahora bien, vamos a verlo, porque yo aprendo con cada participación de ustedes. Los muertos, dice la palabra del Señor, que ya no tienen acceso, pero vamos a ir más adelante, porque mire que es interesante. Vamos al libro de San Lucas. Al libro de San Lucas, en el capítulo 9 y el versículo 28. ¿Ya lo tiene? San Lucas capítulo 9 y el versículo 28 dice: como 8 días o aproximadamente, en otra versión dice como 6 días, que es lo mismo, porque es un aproximado. Como 8 días después de estas palabras, Jesús tomó a Pedro y a Juan y a Jacobo y subió ¿a dónde? Al monte a orar. Ahora bien, ¿a dónde subió? Al monte. ¿Y fueron qué? A orar. Ahora en este momento, note bien que siempre la necesidad de Jesús era de orar, no como nosotros, comer. Él era orar. Y subir a un monte todavía, yo creo que nosotros nos preparamos hasta con lonche, provisión todavía, porque está lejos. Y él tenía la necesidad de orar. ¿Y qué sucede ahí? Dice que mientras oraba, la apariencia de su rostro, ¿qué pasó?
cambió y su vestido se volvió como resplandeciente o blanco. Vamos a ir despacito. En ese momento que él oraba, entonces su rostro totalmente cambió. Yo creo que desde ese momento estos tres jóvenes que estaban juntamente con Jesús, yo me imagino que no pudieron ni poderlo ver más en ese momento, porque tenía un rostro transparente y resplandeciente en ese momento, y ellos, yo creo que no pudieron, aunque no quisieran orar, yo creo que ellos tuvieron que orar. Ahora vemos, amados hermanos, lo que Dios hace por medio de la oración. Hace un cambio total en la vida del ser humano cuando se somete a la voluntad de Dios. Dios lo cambia. Nosotros a veces queremos que la persona cambie con diferentes actitudes y todo, pero más sin embargo no podemos hacer nada. Pero cuando hay oración y esa persona despierta con ese deseo también de orar, Dios va a hacer un cambio en su vida personal y espiritual. Y entonces ahí dice que su vestido se volvió blanco y resplandeciente de Jesús. El versículo 30. Y dos varones, que dice, hablaban con él, los cuales eran ¿quién? Moisés y Elías. Ya vamos entendiendo. Y Moisés estaba vivo todavía. ¿Se da cuenta? Es que Dios trabaja no como nosotros queramos, sino como a Él le place. En ese momento ve, dice, a esos dos varones, a Moisés y a Elías, y los reconoce. De verdad, reconocido, porque mire, dice, Elías y Moisés. Y ellos dice que se sintieron que, dice que estos aparecieron rodeados de ¿qué? De gloria, de presencia de Dios, y hablaban de su partida que Jesús iba a cumplir en Jerusalén. ¿Qué hicieron ellos? No solamente se aparecieron, ¿qué más hicieron? Hablaron. Miren qué especial. Hablaron de la partida de Jesús, iba a cumplir en Jerusalén. Ahora Pedro y los que lo acompañaban estaban como rendidos, cansados estaban. Es obvio, el cansancio llega. Pero más sin embargo, al ver esa escena tan maravillosa, yo creo que ellos no pudieron, o mejor dicho, dice la palabra, que no se durmieron. Porque vieron que había algo sobrenatural ahí, y entonces ellos dicen que no se durmieron, sino que permanecieron como despiertos, y vieron que la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él. Número 3. Si la iglesia o nosotros somos persistentes, vamos a ver la gloria de Dios. Vamos a ver la maravilla de Dios, quizás en diferente índole, diferente manera, pero de una y otra manera, si nosotros no desmayamos, le somos leales a Dios, vamos a ver la gloria de Dios. ¿Qué sigue diciendo? Y entonces dice, maestro, bueno es para nosotros estar aquí. ¿Y quién lo va a querer, hermano? El que no quiere estar de verdad al lado de la presencia del Señor,
merece, en otras palabras, estar muerto. Porque no tiene sentido un cristiano que tenga el conocimiento de la palabra del Señor y que no anhele la presencia o ver la gloria de Dios, ya no quiere nada. Ya no hay remedio, en otras palabras. Ellos dijeron: bueno es para nosotros estar aquí. Hagamos 3 enramadas, una para ti y una para Moisés y una para Elías. ¿Vinieron a la tierra, sí o no? Lo dice la palabra. Lo vieron. Los vieron a ellos palpablemente. Por eso es que ellos dijeron: mire, no era algo que a ellos les comentaran. No era algo que ellos le dijeran: mira, ni tampoco que ellos hubieran estado ya para reventar de hielos. Estaban soñando. Estaban, dice, cansados, no estaban llenos. Estaban cansados. Pero más sin embargo, se mantuvieron despiertos. En otras palabras, Dios les muestra palpablemente una visión despiertos. ¿Puedo opinar un momento, hermano? Amén. Mire, hay una diferencia entre lo que el Señor le muestra a los discípulos, ¿verdad? Porque esto siempre va hablando la Biblia de los 2 olivos que van a venir, ¿verdad? Amén. Ok, el Señor está dándole como una señal al pueblo de lo que vaya a acontecer al final. De lo que estamos hablando del rey Saúl con Samuel, esto puede ser, ¿me entiende?, algo que no viene de Dios, porque el brujo, mire, para trabajar, él siempre, cuando yo no era cristiano, yo visité un brujo, para que lo sepan, visité un brujo. ¿Y sabe qué me dijo el brujo? ¿Tenés algún familiar que ha muerto? ¿Tenés algún familiar que ha muerto? Porque yo voy a usar a tu familiar para hacer el trabajo. Entonces, ellos así trabajan, como vistiéndose y hacerle creer a uno que la persona que uno ve, ese es. Puede ser Samuel, que parecía que era Samuel, pero el que estaba dentro de Samuel no era Samuel, era el diablo que estaba dentro de Samuel. Porque aquí la palabra misma lo dice, porque lo mismo que le dice, esto le pasó al rey Saúl, cuando le dice, ¿verdad?, aquí en el 19 que estábamos leyendo, aquí le dice: y Jehová entregará, dice, a Israel también contigo en manos de los filisteos, y mañana estaréis conmigo tú y tus hijos, y Jehová entregará también al ejército de Israel en manos de los filisteos. Entonces, lo que él le dice: y mañana estarás conmigo. Entonces, el diablo, la misión era destruir al pueblo de Israel, al rey y hasta la familia, porque el diablo cuando se mete se lleva parejo. Entonces, ¿qué pasó con el rey Saúl? El rey Saúl, cuando se vio vencido, ¿qué hizo? Él mismo se puso la espada, y la palabra misma dice que no podemos quitarnos la vida nosotros mismos, y se mató. Entonces buscó un escudero que le arrancara su cabeza, y por esa causa David mata también a aquel que mató a Saúl cuando le dio la razón. Entonces es algo, ¿verdad?, que pues se queda uno sorprendido, porque yo esta clase yo la pude recibir también en la iglesia que yo me congregaba en Manasa, y pues por lo que dijeron de que eso no era Samuel. La persona era Samuel, pero el que estaba dentro no era Samuel. Amén. Era un enemigo que puede estar filtrado en Samuel. Pero mire esto bien muy claro. Físicamente, en vida, a un cristiano ni el mejor brujo puede hacerle nada. No. Y a un muerto, y a uno de esos profetas todavía, no se puede. Entonces, ¿dónde quedaría la soberanía de Dios? Quedaría defraudada. Ajá. Porque tenemos un ejemplo, perdón que lo interrumpa, pero tenemos un ejemplo también cuando acá va la guerra, va con Josafat. Entonces,
Acab no le quiso atender el llamado al profeta que Dios le mandó. Entonces, como no quiso hacerle caso, un mal espíritu llegó a Dios y le dijo, yo iré. Y Dios le dijo, tú lo harás. Entonces Dios le dio la orden al mal espíritu para que fuera y lo llevara a la batalla. ¿Y qué pasó con ellos? Solo morir fueron. Sí, pero quien dio la orden fue Dios. Fue Dios. Ahora en este caso, aunque hubiera sido un demonio, pero quien permitió primero fue Dios, porque era su hijo. Ajá. Y Dios dice que Él pelea por sus hijos. Entonces no iba a permitir, por eso yo dije, no es que esta mujer fuera tan poderosa, sino que Dios con un propósito le permitió. Pero habló con el rey Samuel, con el profeta Samuel. Sí. Ahora, entonces Dios, Él trabaja de una manera muy distinta. Entonces, para que este rey creyera y se arrepintiera. Y si no se arrepintió, no fue problema de Samuel, ni fue problema de Dios. Fue problema de él. Si él se quitó la vida, fue su problema. Pero Dios usó el medio penúltimo para que él se convirtiera, se arrepintiera. Entonces, por esta razón es que Dios trabaja de una manera que nosotros no la podemos muchas veces entender. Quedamos pequeñitos. Pero ahí Dios le permitió. Sí. Definitivamente. Le permitió para que hablara con él. Porque definitivamente era su hijo, un profeta de Dios. Para mí quedaría lejos que Dios permita que ahí se transforme un demonio. Sería algo difícil. Entonces fue Dios que permitió para que se conmoviera el rey Saúl. Entonces, con un solo propósito, para que este hombre se arrepintiera. Y él no se arrepintió. Entonces, por eso es de que en este pasaje yo lo he desglosado no solo por una ocasión, y llegamos a la ocasión que Dios permitió. Dios permitió, no que esta mujer le hiciera los mandados. Esa mujer era divina. Dios definitivamente desecha la divina. Para él esa mujer, ¿me entiende? Quedaba lejos de él. Entonces a ella no la escuchó. Dios con un propósito permitió para que el rey se arrepintiera. Y no se arrepintió, no fue problema de Dios. Y hay algo que pues uno, ¿verdad? Pues lo que la Biblia dice, ¿verdad? Uno lo toma y todo, pero es bueno pues también, ¿verdad? Orarle a Dios, ¿verdad? Para que Dios sea dando una respuesta, porque claro. Usted sabe que pues es duro. Si Dios prohíbe que no tenemos que ir a lo adivino, y si Dios complació a la divina, entonces... No, ella no la complació. Por eso, porque el rey fue a la divina. Claro. Okay, si Dios no hubiera permitido que la divina se hiciera esto, Dios no hubiera permitido, ¿verdad? Pero si Dios le permitió, entonces es como que Dios se contradice, ¿verdad? Como que está contradiciendo. Entonces la palabra de Dios viene siendo como que uno la va haciendo a un lado, ¿verdad? Porque si a mí en la Biblia me dice que no voy a ir a un adivino, yo no voy a ir a un adivino ya siendo cristiano. Porque si yo lo hice cuando yo era cristiano, y el mismo brujo me dio lo mismo que dice acá, ¿verdad? Que si tenía un familiar muerto, que por medio de él iba a hacer lo que iba a hacer, entonces ellos se disfrazan, ¿verdad? Exacto. Hacen el trabajo que van a hacer, se meten a la persona, y en vez de la gente dice, vi a mi hermano, vi a mi madre, vieron la figura, la imagen de la persona, pero el que anda dentro de esa persona es un mal espíritu. No es que la persona va a salir así solo por salir y va porque quiere, no. Esos cuerpos son usados por el mismo enemigo. Exacto, sí, pero volvemos a lo mismo. Sí, llegamos ahí al punto. En un cristiano, ¿cómo va a permitir Dios eso? ¿Sí me entiendes? Y en un profeta de Dios, porque Samuel no tenía nada que decir. No. Y para que última hora Dios permitiera que un demonio se meta en él.
Es ¿Sí me algo, entiende? sí. Entonces, por eso dice la palabra de Dios que, o sea, que llegamos a la conclusión que Dios permitió, no escuchando la voz de esa mujer, sino le permitió y le concedió a Saúl. ¿Ya? Sí, Entonces, allí es donde, porque difícilmente, mire, a una persona que muere, yo he estado cerquita de esos asuntos. Cuando la persona muere, a los 9 días, el brujo va a hacer un sacrificio a todos los que se van a graduar de brujos. Se van a graduar, no crean que aquellos que están empezando, a los que se van a graduar de brujos. Van a los 9 días de esa persona que murió, van a desenterrarlo. Y a esa persona, olvídense, lo que hacen es horroroso. Y lo circulan alrededor del cementerio cargándolo. Y miren, recibiendo, qué bueno, que felicitaciones. Azotes dándole 7 vueltas al cementerio. De esa manera. Y así la gente está contenta. Para que se gradúen o se reciban de brujo, de los profesionales. Pero a un cristiano no lo pueden desenterrar. Ya han intentado. Y yo le digo, con mis ojos, una ocasión, yo lo pude ver con mis ojos y no estaba ni siquiera borracho. Me metí allí al cementerio porque venía un carro, un vehículo en una parte alta y vi las luces. Y yo dije, si me cruzo la ruta, me van a ver. Y me van a terminar, sea quien sea. Y me quedé escondido. Se me olvidó que, según yo, que en mi casa estaba acostado. Me quedé escondidito. Y cuando pasó 2 o 3 vehículos y alcancé a ver que iban personas atrás, eran como las 3 de la mañana. Pues dije yo, tranquilo, ya me defendí. Pero cuando de repente empiezo a ver, así de la nada se aparece un caballo. Y se aparece el caballo y va creciendo, que quedó pero tremendamente horroroso. Y empezó a comer como cuando le dan el maíz en el trasto. Y cuando come una parte, cae la mayor parte al trasto. Ahí empecé a ver el asunto serio. Por eso le digo, y a un hijo de Dios no tienen permiso de tocar. Porque prácticamente, y van, normalmente no van a una persona que murió así, mucho menos del COVID hoy en día. Y van a alguien que le quitaron la vida. Así, para ellos es más fácil. Entonces Dios pelea por sus hijos aún muertos. Entonces, por eso es de que en esa ocasión Dios permitió que pudiera hablar el profeta en ese momento. Ahora bien, ahora seguimos. Amén. Ahora, ¿qué pasa? Los discípulos dijeron, Señor, bueno sería que nos quedemos y le hagamos una enramada a ellos. Ellos se emocionaron y ellos dijeron, esto está, ¿y quién no va a querer con Jesucristo al lado y en medio de Moisés y Elías? ¿Y quién no va a querer? Es una bendición. ¿Y cuántos anhelan un día? Poder de Dios. Allá en el reino de los cielos, no se nos quede en esta tierra. Jesús. Entonces, es algo muy maravilloso que sucedió y ya estaban muertos. Entonces, sea por una y otra, la muerte de Elías no aparece, pero de una y otra manera había ascendido a los cielos. Moisés había muerto. Entonces, por lo menos tenemos uno ahí que confirmamos que había muerto. En Éxodo dice que había muerto, al final murió en el valle de Moab. Y aún aquella gente lo lloró por casi 39 días a Moisés. ¿Para qué? Es que lo amaban tanto, ¿verdad? No era eso.
Querían hacer una, yo creo que hasta el día de hoy la gente lo adorara. Se hubiera quedado atrás el Cristo negro de Esquipulas. Para eso lo lloraban. Y por eso Dios, como Dios no está para darle gustos a nadie, no le dio saber dónde había quedado. Un ángel o Dios mismo, dice la palabra, le dio sepultura. Y entonces, y ahora, aquí aparece, juntamente con Jesús. ¿Se da cuenta? Amén. Por eso es que la palabra es profunda. Entonces, ahora, los discípulos quieren que se quede con ellos. Pero ¿qué sucede? Que ellos vinieron a dar un testimonio de la partida de nuestro Señor Jesucristo. A eso vinieron. Por eso le dice, pero no sabía lo que decía. Mientras él decía esto, vino que una nube que los cubrió, y tuvieron que temor al entrar en la nube. ¿Quiénes tuvieron temor? Los discípulos, no los que iban para arriba. Ellos eran ya de arriba. Elías y Moisés ya eran del reino de los cielos. Ahora bien, entonces Dios, amados hermanos, les permite esa visión palpablemente para que ellos los escuchen y los vean. Y entonces, y ahora dice, tuvieron miedo cuando los ven ir en esa nube, o en la nube que representa la presencia de Dios, la verdadera presencia. Por eso es de que ellos se estremecieron. Y entonces ahora dice que los cubrió, ahora bien, los cubrió esa nube, que los cubrió, y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado. Aleluya. Bendito Dios. Aleluya. A Él solamente escúchenlo. Amén. Amén. Bendito. A Él solamente óiganlo. Gloria. Qué interesante. Aleluya. Ahí quedamos un poquito lejos todavía. Si es que ellos iban hablando en la nube o fue Dios mismo. El asunto es que se escucha la voz que le dice a ellos obedezcan, a Él obedezcan, a Él escúchenlo, a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, amados hermanos, una orden de parte de Dios, que a Dios se le escucha, Amén. porque Él también nos escucha. Aleluya. Él es el único, el que tiene la respuesta para cada uno de nosotros. Señor, aleluya. El ser humano puede ser tan astuto, pero queda lejos al poder de Dios. Aleluya. Porque el que le falla a Dios, entonces Dios se molesta. ¿Y a quién se le hace el mal? A Dios no se le hace daño. El que pierde es el ser humano. Amén. Cuando nosotros le desobedecemos a Dios, Dios sigue siendo Dios. Nosotros somos los que perdemos. Vienen los desaires, problemas, Satanás se levanta con más argumentos a medida de destruirlos, y Dios sigue siendo Dios. Aleluya. Y al final de cuentas todo quebrantado y derrochado, y si tiene oportunidad y viene, Dios lo perdona, porque Dios es Dios. Pero si no tiene oportunidad, perdió por completo. Entonces, amados hermanos, ¿alguna pregunta todavía? Yo solamente quería agregar, si hay alguno de nosotros que duda que podemos consultar a los adivinos, a los brujos, a los hechiceros, como cristianos, pues no lo podemos hacer por los comentarios que a veces, por los comentarios que hicimos, pues tiende tal vez alguno a decir, pues yo puedo ir. Saúl pues ya estaba en desobediencia, por eso lo ahí es hizo. donde vamos. Pero aclarando, ¿verdad? Por si hay alguno, vuelvo a repetir, vea que cree que podemos ir, pues no podemos ir. Dios permite todas las cosas, Dios permite todo en absoluto. Aquí pues hay mucha tela que cortar, ¿verdad? Amén. Si lo indagamos. Gracias. Y nos podemos ver que todos tenemos la razón. Amén. Pero bueno,
Hermano, Él conoce bien. gracias, siervo. Mire, Saúl ya le había fallado a Dios. A él le daba lo mismo ir como no ir a lo divino. Ya le había fallado. Amén. Porque él dice que ya Dios no le contestaba. Y cuando Dios no contesta es porque ya se le falló. Por eso es que él va ahí. Pero ¿en qué cerebro pudiera caber de nosotros como iglesia? Si teniendo un Dios poderoso, Amén. Aleluya. ¿cómo podemos ir a una gente de él? Ni aunque fuera de gratis no se les recomienda, porque al final lo va a pagar caro. Aunque en ese momento no le pague a un sinvergüenza de esos, pero la va a pagar cara delante de Dios. Gracias. Por eso él le había fallado. Y entonces ya no le queda otro remedio que ir ahí a donde no tenía que ir. Mas sin embargo, aunque no hubiera ido, ya él ya había perdido. Ya estaba desechado. Ya le habla al profeta y le dice: has sido desechado de tu reinado. Ya no había solución. Lo que hace este rey en ese momento es, él piensa que es el último recurso que le quedaba. Y de allí había solución. Nosotros como iglesia sabemos que el autor y consumador, que es nuestro Dios, Él es el que tiene la respuesta para todo problema. Aleluya. Para toda situación. Amados hermanos, mediante nosotros no le fallemos, Dios nos va a escuchar. Gloria a Dios. A veces quizás pensamos que porque Dios no nos escucha, queremos que instantáneamente, rápidamente queremos que nos escuchen. Pero Dios a veces dice: tranquilo, que todo tiene su tiempo. Y llega el momento que Él nos va a hablar. Amén. Y quizás a veces nosotros queremos escucharle que cara a cara Él venga. ¿Y cómo va a venir? ¿O va a enviar un ángel para que hable cara a cara con nosotros? Si ellos ya no tienen pecado y nosotros estamos llenos de inmundicias. Yes. Por eso es que Dios no lo permite. Y por eso es que por misericordia de Dios a veces se escucha la voz audible. Y ese es un gran privilegio. Pero algunos enojados porque ni así les habla. Pero cuando vamos a la palabra, aquí nos habla. Amén. Bendito. Más que suficiente. Aleluya. Más que suficiente que cuando vamos a este sagrado libro, aquí el Señor nos habla. Porque esta Señor, es aleluya. la boca de Dios para con nosotros. Aleluya. Por lo tanto, nosotros tenemos que estar más que agradecidos con nuestro Señor. Gloria a Dios. Alabado es el nombre del Señor. ¿Quedamos claros? Amén. Amén. Pues póngase sobre sus pies. Gloria a Dios. Alabado es el nombre del Señor. Aleluya. Bendito es el nombre del Señor. Bendito Dios, gracias te damos.